Por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Uy, ya estamos. Bueno, tenemos a nuestro invitado. No, eso no es invitado. Eso que nos había abandonado desde hace mucho tiempo, después de ser asiduo visitante nuestro y con quien nosotros compartimos lazos de hermandad. El poeta, ensayista, cuentista, arquitecto, catedrático, doctor en lingüística, José Enrique del Monte y Soñé. Él es cuentista, pero no vive del cuento. No vive del cuento. Bueno, estoy en mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir, José Enrique. La verdad es que nosotros nos ha apasionado. Teníamos pendiente invitarte porque José Enrique hace unos meses ya presentó su tesis doctoral de lingüística, ¿verdad? Una cuestión que tú dirías, bueno, arquitecto, poeta, pero lingüística. Y resulta que vamos a hablar de la tesis, pero hay un tema que hoy, al día de hoy, está más relevante que nunca, el tema de la lengua, el tema de la importancia de la lengua en la evolución de la civilización actual. Son temas que nosotros tratamos mucho fuera del aire con José Enrique y que nos estamos dando cuenta, Eliseo y José Enrique, que nuestros antepasados tenían razón cuando hablaban de lengua y matemática. Uh-huh. Y te ponían esa importancia en esas dos ramas del conocimiento. Eso viene de más atrás. Nuestros antecedentes. Ese es el trivium y el quadrivium, uh-huh, de la baja edad media. Y entonces ahora nosotros estamos viendo cuando comienzan a desarrollarse las inteligencias artificiales, que es de vital importancia la lengua, la forma en que se comunican, los modelos grandes del lenguaje, los LLMs de las inteligencias artificiales. Y queremos hablar de eso porque tiene mucho que ver con eso, y ya hablamos de lo que Noah Harari había considerado como el sistema operativo de la civilización humana, que era el lenguaje como sistema operativo, ¿verdad? Pero aquí vamos a conversar. Habilidad transversal. Vamos a conversar. ¿Cuál es la importancia de la lengua en el ser humano, en la evolución del ser humano? Tú que conoces eso. Bueno, uno dice que conoce, pero eso es un tema tan amplio porque la lingüística es una ciencia, y una ciencia contemporánea, porque es una ciencia que nació en el siglo XX, tiene fecha de inicio. Imagínate, es súper temprano. De los estudios de Ferdinand Saussure, 1915. Aproximadamente ya a partir de ahí ya se independizó de la gramática, la retórica, la sintaxis, todas esas áreas de la lengua como estudio. Aquí pasó a ser una ciencia porque precisamente investiga y va ella misma superándose en los procesos, y por supuesto ha sido aceleradísimo el conocimiento de esta ciencia, ¿no? Desde que Saussure comenzó a hablar de las impresiones que tienen que ver con la semiótica del lenguaje, con los significados que ya venían anteriormente en el siglo XIX, que fue el gran siglo de la lengua. Entonces ya en el siglo XX con la filosofía, la sociología, la etnología, la antropología, comenzaron a darse cuenta que era importante estudiar no el hecho material de la humanidad, los hechos consumados, sino el proceso de cómo se generaron esos hechos y cómo el hombre dio saltos significativos en el pensamiento, en las ideas, lo abstracto, o sea, que es lo más complejo. Y entonces es una ciencia de lo abstracto, precisamente. O sea, mientras las otras ciencias son físicas, de lo material, de lo tangible. La lengua eso es lo que dificulta el estudio. Lo dificulta muchísimo. Lo dificulta muchísimo. Y entonces, antes nosotros estábamos concentrados, como tú decías, en lenguaje lengua y matemáticas, que eran lo que estamos hablando. Pero la lengua se limitaba solamente al objetivo de que la ciudadanía escribiera bien y hablara bien. Pero ya eso pero que las matemáticas son un lenguaje también. Es un lenguaje también, porque al final todo es un lenguaje. Sí. Al final, ahora le llamamos narrativa, pero es un lenguaje en ese sentido.
Entonces, en ese deseo de conocer lo abstracto, nos llegamos de frente a una realidad del siglo XXI, y es la inteligencia artificial. Porque hasta que no existió la inteligencia artificial, nos comunicábamos, cada quien hablaba un idioma, cada quien tenía sus códigos de comunicación, que dicho sea de paso es la última rama que tiene la lingüística, que ya entra dentro del estructuralismo, pero formalista, que es la comunicación, ya que va ahí. Entonces, en esa comunicación quedaba en el ámbito del ser humano. Entonces comenzamos a cuestionarnos, cuando comenzamos a replicar el ser humano a través de la inteligencia artificial, cómo ese ser humano artificial se debe comunicar. Y bueno, tú puedes hablar de la programación de un artefacto mecánico que tú le pones un software y él va a interactuar contigo. El tema es cuando él tiene la capacidad de él generar imágenes y generar pensamientos totalmente desligados de lo que tú le programas, que es la inteligencia artificial. Y ahí entonces entra de lleno los avances que hizo la lingüística generativa con los estudios de Chomsky en su publicación de 1957, que una de las cosas que más se admira de Chomsky es un científico que se corrige a sí mismo. O sea, él mismo echa para atrás lo que había dicho o corrige lo que había dicho para mantenerlo actualizado, y eso es un proceso que no termina y por eso se mantiene actual. Y Chomsky fue el primero que se separó del estructuralismo de una manera ya abierta y con un choque grandísimo, que el estructuralismo no era más que estudiar la lengua desde su propia estructurada, como la enseñaron nosotros. Exacto. Que sujeto, predicado, adjetivos, adverbios. Exactamente. Eso es una estructuralidad. Y no solamente eso, sino la secuencia, la estructura de la lengua. La lengua tiene una estructura. Tú sabes que tú tienes lo que nos decían a nosotros, el predicado, el sujeto. Eso era casi como matemático, como lo estudiamos. Cada idioma tiene su código y tú más o menos lo vas universalizando. Chomsky quiere hacer el objetivo de Chomsky siempre es hacer una gramática universal, una gramática que no tenga que ver con idioma, sino a partir de lo que es la capacidad del hombre de generar una lengua. Porque el lenguaje siempre existe. El lenguaje existe independientemente de la lengua. Los animales tienen su lenguaje, todo tiene su lenguaje. Tú puedes ser chino y yo puedo ser de Irak, y con lenguaje podemos comunicarnos, o por señas. Pero la lengua es otra cosa. El proceso de construcción conceptual no tiene que ver con el idioma. O sea, es el mismo en el cerebro. No, esa es una de las ramas más apasionantes de la lingüística en la actualidad. Sí, primero es el pensamiento, se genera el pensamiento, primero se genera la imagen y después los códigos de comunicación. No, Platón y Aristóteles, el debate de Platón y Aristóteles. Y eso es lo que principalmente a Luis José Polanco le interesa mucho, cómo se genera eso en un artefacto que es la inteligencia artificial, que tú le has metido un software con la manera de comunicarse, interactuar contigo y conmigo, pero él a su vez va generando pensamiento. No, entonces la lógica de generación, pues mira qué interesante esto. El proceso de alimentación de un cerebro humano, o de muchos cerebros, está estudiado, lógicamente. O sea, tú primero ves la cosa, después todos nos ponemos de acuerdo en que esto es un micrófono. Sí, pero relativamente, porque cuando tú dices un color, el color, yo puedo estar viendo un color y tú estás viendo otro, pero le llamamos igual. Pero nos pusimos de acuerdo en unos patrones universales para denominar las cosas. Claro. O sea, nos pusimos de acuerdo en las percepciones propias. Claro. Exacto. Entonces eso es lo que construye verdades. Por ejemplo, cuando tú vas al diccionario de la Real Academia del Español, tú dices verdad. Sí. O sea, hay conformidad a las cosas con el concepto que la mente se forma de. Sin embargo, no todo está en el diccionario de la Real Academia. Yo sé que no. Tenemos miles de palabras y miles de imágenes que usamos y no hay. Porque el diccionario es un intento. Es un intento que se queda corto, como tú señalas. Pero también es una realidad. ¿Por qué es un micrófono? Bueno, pues todos nos pusimos de acuerdo con denominarlo como tal. Lo que pasa cuando tú me dices micrófono, ya yo tengo la imagen de un micrófono en fracciones de microsegundos. Exactamente. Tú entonces traduces inmediatamente. Entonces eso, como en la inteligencia artificial es diferente. En la inteligencia artificial están tratando de que eso suceda sin que tú lo programes. Sin que tú lo programes, que tú le digas una cosa, un concepto, y él pueda generar como hacemos nosotros los seres humanos. Nosotros después que ya le ponemos el nombre, ya fijamos esa idea. Bueno, eso es un micrófono y lo vamos a ver. El prototipo lo vamos a tener. Y la manera también de definir las cosas. En el idioma, en el español hay muchas figuras literarias que tratan de conceptualizar eso. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú defines algo? Por lo que es, por lo que hace, por las características que tiene. O
Por el uso y prototipo. Sí, el prototipo es importantísimo. El prototipo. Entonces, o sea, fíjate, hoy en día tenemos el celular y todos nosotros dibujamos un celular con 3 rayas y ya sabemos que es un celular, pero el prototipo está fijado ahí. Sí. Si tú cambias eso, si tú le enseñas esa figura a una persona de 1910, no sabe lo que es. No sabe lo que es. No sabría lo que es. O tú dices, por ejemplo, una silla es un instrumento, un mueble que sirve para sentarse. Exacto. Pero una silla también es 4 patas, una piedra. Una silla puede ser una piedra. Exacto, una piedra. Entonces, esos son nosotros podemos hacer esa adquisición. Ahora, la inteligencia artificial. Sí, es que nosotros nos estamos enfrentando a los modelos del lenguaje grande, en los LLM. Nos estamos enfrentando a esa cuestión ahora mismo. ¿Por qué? Porque los modelos del lenguaje de inteligencia artificial hay que entrenarlos. Y entrenarlos implica alimentarlos con un contexto y una casuística de sucesión de palabras que puedan ser utilizables, ¿verdad? Nosotros nos estamos dando cuenta que entrenar un modelo de inteligencia artificial es muy parecido a como nuestros niños se entrenan en la infancia. Tú te das cuenta que un bebé comienza a oír, a interactuar en su medio, oyendo a todo el mundo utilizar una serie de palabras. Uh-huh. Y ese niño lo único que hace en ese momento es escuchar y ver cómo se interactúan y cuándo se usan esa secuencia de palabras. Y a eso añádele, hay un estudio que publicó creo que en El País, hace unos meses, que estudiaba se determinó que la forma en que se le cantaba a los bebés, o que se le canta, es muy similar en todos los idiomas. En todos los idiomas. Tiene que haber un patrón, ¿verdad? Sí, eso es precisamente lo que se busca con la gramática universal que está buscando Chomsky, esos patrones comunes. Los patrones comunes que nos definen como humanos. Y nosotros lo hemos estudiado con las raíces, hay raíces lingüísticas, o sea, hay idiomas que nosotros venimos de las esa es histórico, o sea, que empezaron en lo que es la India, en la zona de la India. Exacto, pero de ahí en adelante, bueno, imagínate, la primera gramática fue la de Panini, en el siglo IV antes de Cristo, la de Panini que en la India. Ahí comenzó él a tratar de defender la deformación del lenguaje sánscrito, imagínate. Ya se estaba popularizando y utilizando jergas que no eran correctas, y el sánscrito surgió como una lengua de alabanza, ¿no? Y de respeto hacia las deidades. Imagínate. Entonces él creía que frenando eso a través de una gramática mantenía una pureza, ¿verdad? Mantenía una pureza que inclusive la misma formación de la Real Academia Española fue buscando lo mismo. Ese era el lema era por la pureza de la lengua. No, pero siempre parece ser que la corriente que se impone es la de la transformación del lenguaje, la imposibilidad de mantener un lenguaje estático. Sí, eso es imposible. Y además yo decía siempre en conversaciones fuera del aire con Luis José Eliseo, que por ejemplo el idioma dominicano, el español dominicano, porque es un español específico, ¿no? Tú eres un defensor de la tesis de que hay un español dominicano. Es que hay un español dominicano, hay dialectos, es un dialecto como hay un español mexicano y un español argentino, son completamente distintos. O sea, tenemos un arco común que es la base, pero todos hablamos un dialecto. Por ejemplo, a mí me acaba uno de los muchachos de aquí me acaba de decir, ese video va a estar del kilo. Ajá, exacto. No sabemos lo que es. Yo no sé. Yo entiendo que es algo bueno. Sí, pero fíjate cómo tú infieres que es algo positivo. Sí. Sin saber lo que es. Sin tener el contexto. Y él me lo dice y todos los otros lo entendieron. Menos yo. Sí, pero hay una cosa. Cuando él te lo dice, él tiene una forma de comunicación no verbal. O sea, el gesto, la sonrisa y el contexto. Entonces ahí tú comienzas a bueno, el kilo tiene que ser bueno. Exacto. Entonces de ahí tú eventualmente lo vas a utilizar. Es así. La palabra pila también. Pila. Pila de bueno. Y hay palabras, siempre aquí hay sonidos que significan mucho. Cuando alguien te dice, mira, tú crees tal cosa, y tú dices, tú no estás diciendo nada, pero ya eso es un lenguaje. Tú sabes exactamente lo que es. Y cuando tú dices, tú vas a querer comer aquí,
Ya, o sea, no está diciendo como nada. Como dos sonidos parecidos que cambian en la entonación, designan cuestiones contrarias. Designan cuestiones contrarias por la entonación y la secuencia de agudos. Que en eso es lo difícil para nosotros aprender las lenguas orientales. Que ese jueguito que yo te estoy hablando con en chino, en todos los idiomas de la China y todos esos países, eso es lo que sucede, que hay con la entonación te cambia el sentido de la palabra completamente. Imagínate, para nosotros es completamente. Yo siempre recuerdo un amigo que fue a Checoslovaquia en la época que iban los comunistas, mandaban a sus hijos a estudiar. Las únicas oportunidades de un pobre ir a una universidad extranjera eran los hijos del movimiento comunista, que mandaban a los hijos. Y entonces me dice cuando llega, ¿cómo te fue en Praga? Y complicadísimo, porque allá el sí es moviendo la cabeza en un ángulo parecido a nuestro no. Exacto. Es decir, cuando en esa cultura, cuando te dicen tú vas a comer, entonces hacen una especie de movimiento en la cabeza que significa sí, pero para nosotros es muy parecido al movimiento de la cabeza cuando tú dices no. Sí, entonces le impactó eso. Y la lengua evoluciona rapidísimo y ahí la inteligencia artificial va detrás. O sea, nosotros en el español dominicano estamos avanzando muchísimo en la forma del español. En la pérdida de la S es una evolución del idioma. Toda esa manera de nosotros hablar, que entendemos que es hablar mal, sencillamente es una evolución de la lengua. La inteligencia artificial le va a ser difícil encontrar un término equivalente, que si yo qué, que si yo cuánto. Exacto. Que patatín, que patatán. Que patatín, que patatán. Eso va a estar difícil. Sí, es así. No, pero la inteligencia artificial en el contexto internacional está enfrentándose, el desarrollo de la inteligencia artificial está enfrentándose a esa cuestión de cómo, entrenándola con esa secuencia, esa gama de informaciones y de casuística, de combinaciones de palabras, puede originar pensamiento crítico. O sea, fíjense cómo algo que parecería inaudito o difícil, que es que a una inteligencia artificial, a un modelo, a una instancia de inteligencia artificial, tú las alimentas, las entrenas con una cantidad de secuencias de documentos que están en la red, de documentos de tratados, y se la alimentas con terabytes de información, y la inteligencia artificial identifica esas secuencias y cuándo se utilizan esas secuencias de palabras y en qué contexto, identifica el contexto. Y cuando tú le preguntas algo a la inteligencia artificial muy posiblemente te va a contestar algo racional, algo que tiene sentido. Es lo que están haciendo todas las instancias de inteligencia artificial en el mundo. Sí, pero lo va a hacer en base a una informaciones guardadas. Sí. La grandeza del hombre, del ser humano, es que a partir de lo guardado él genera una nueva. Pero fíjate que lo guardado no necesariamente es algo que ya estuvo escrito así, ¿eh? No. Él se alimenta con eso y produce algo nuevo. Pero produce algo que te es lógico. Produce algo nuevo en el sentido de que él saca una conclusión y te da un resultado. Pero no lo que se está tratando es que produzca algo nuevo a partir de ahí. Parte de ahí y genera. Lo que hacen los científicos de la lengua genera un nuevo pensamiento. Hay un término que se utiliza en inteligencia artificial que se llama alucinaciones. Las alucinaciones en la inteligencia artificial es cuando tú interactúas con una inteligencia artificial y le preguntas algo o lo cuestionas sobre algo, y él se basa en una casuística de información que le fue entrenada, y el producto es completamente ilegible y que no sirve para nada. Exacto. Eso es lo que se llama una alucinación. Es decir, hay veces, y se ha tratado, y los expertos han hablado de eso, de cuando tú le preguntas algo a una inteligencia artificial y te sale con un disparate grandísimo que no tiene sentido, porque hay una casuística que se puede dar. Sí. Y se enfermará de la mente una inteligencia artificial, como por ejemplo después del Alzheimer, esclerosis, o sea, y pérdida de memoria. O los sesgos. Esas son figuras que no hemos planteado, pero dentro de poco puede pasar ese tipo de cosas. Eso es así. Ahora,
lo otro que nos preguntamos es ¿qué tan lejos estamos de tener una inteligencia artificial que piense? Lo que se llama la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general, la AGI, Artificial General Intelligence. Yo pienso que poco tiempo, es un tema propio de la mecánica de las ciencias computacionales. O sea, no es un tema de que la inteligencia no va a tener capacidad, sino cómo los programas y cómo los hardware pueden manejar ese tipo de cosas. O sea, simple y llanamente es un desarrollo rápido, pero dentro de poco eso lo vamos a tener. Y ahí que le tiene miedo, hay que Harari dice que tenemos que atemorizarnos, porque le tenemos miedo a esa incertidumbre de lo que va a pasar. Por eso que a Sam Altman lo tienen. Bueno, esta semana que acaba de pasar, ha pasado lo algo volvieron a poner ahora. Súper extrañísimo. Sí. Lo que acaba de suceder es súper extraño, porque la semana pasada ocurrió un evento justo después que Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es una compañía líder que tiene la dueña de ChatGPT 4.0. Pero entonces, que digamos que no es la única. O sea, hay muchísimas. Hay muchísimas. Hay muchísimas que están surgiendo ahora y que son buenísimas. Incluso hay un debate sobre propiedad intelectual interesantísimo que lo podemos hablar más tarde. El asunto es que Sam Altman, después que anuncia un modelo de negocio para la inteligencia artificial, es destituido de un board de 6 personas, destituido, y 4 de esos 6 votan para sacar a Sam Altman de ese board, ¿verdad? Y ahí entonces se produce un escarceo entre los empleados de OpenAI. Sí, un motín. Un motín. Sí, y entonces renuncian masivamente o amenazan con renunciar masivamente. Y en el medio de este problema, Microsoft, que es una de las mayores aportadores de capital de OpenAI, dice, no, ven para acá. O sea, ven que yo te contrato a ti, te sacaron de OpenAI, pero yo te contrato y contrato a todos los demás que vengan contigo. Y entonces en ese proceso se produce un cambio en OpenAI y lo vuelven a restituir de nuevo a la compañía OpenAI. Entonces, en varios días lo destituyen y lo vuelven a poner. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, esto es extrañísimo lo que está pasando aquí. Y algunos que hablan de conspiraciones, hay que escucharlas siempre, hablan de el surgimiento de una nueva tecnología que se llama Q-Start. La letra Q con un asterisco al lado. El Q-Start es un nuevo desarrollo de esa LLM que nosotros normalmente vemos, los ChatGPT, que por cierto ya pueden hablar y ver todo. Entonces, ese Q-Start se habla como el origen de lo que pudiera ser una inteligencia artificial general, que ya comenzaron a ver no solo la parte del lenguaje, sino la parte lógica matemática de la inteligencia artificial, porque hasta ahora es la parte que se entrena como alimentada por el lenguaje, pero cuando tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, resuélveme 5 más 3 por 10 menos 24 por 32. Hagan esto los que están en sus hogares y pregúntenle a ChatGPT una operación matemática compleja que contenga signos de multiplicación, división, suma y otros operadores, y probablemente ChatGPT le va a dar una respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque no es capaz de identificar, de entender qué es lo que tú quieres con esa operación. Pero vuelvo y digo, eso es cuestión de tiempo. Mira, nosotros lo que tenemos que ver, y la incertidumbre viene ahí, por eso que se están dando cuenta, los grandes filósofos y pensadores se han dado cuenta. Es la primera vez que el mundo como es va a cambiar paradigmáticamente. Es el mismo impacto cuando el ser humano dominó a todos sus pares. O sea, todos los animales estamos en igualdad de condiciones, y cuando el ser humano dominó el fuego,
¿verdad? Y cuando el ser humano inventó la rueda, dio un salto abismal, al punto que nosotros somos los dueños y señores del planeta. O sea, todo está por debajo de nosotros, la decisión de nosotros. Y nos hemos organizado para que a través de la política tengamos un marco de orden que nunca es perfecto. Diferenciador, el elemento diferenciador, dice Noah Harari, que es la capacidad de abstraernos en el lenguaje. Cuando la inteligencia artificial ya estamos a la puerta de que nos va a superar, porque es su cuestión de tiempo, tenemos la primera amenaza que ya nosotros no vamos a ser los protagonistas, vamos a estar dependiendo de uno superior a nosotros. Es la primera vez que vamos a tener una amenaza real de alguien superior que no vamos a poder controlar, como no pudieron controlar los otros animales al ser humano cuando el ser humano evolucionó. Es así, es un salto y más rápido todavía, mucho más rápido, porque va a tener capacidad de abstracción. Eso es lo que va a tener. Precisamente ese es el temor. Ese es el temor. ¿Cómo controlarlo? Va a ser muy difícil. No, ¿y cómo tú lo regulas? Eso es muy difícil. O sea, ¿cómo tú controlas o regulas en un ambiente mundial como el que hay ahora de desconfianza absoluta y de poco prestigio institucional? ¿Cómo tú vas a controlar eso? Sí, o sea, si no se llegan a pactos que se cumplan de forma voluntaria, y Harari lo que pone de ejemplo los deportes, por ejemplo, que todo el mundo se pone de acuerdo que estas son las reglas. Por eso el fútbol se juega igual en todas partes, el béisbol igual en todas partes, el baloncesto. O sea, son convenciones. Claro, son pactos que se dan Claro, en pero esos son pactos que están desde el punto de vista del ser humano hacia algo que es artificial, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que va a llegar un momento que esa inteligencia artificial no va a regirse por nosotros. Exacto, nosotros vamos a estar subordinados. Exactamente, ese es el miedo, ese es el temor. Estamos creando un monstruo que a lo mejor sea positivo, no sabemos, o a lo mejor sea traumático para la historia de la humanidad. De la gente que deje de ver Terminator, que no es así. Vámonos a la pausa, te espero una semana dándole cambio.